En el video anterior, estudiamos acerca de las 10 ordenanzas que había dado Dios al pueblo de Israel, a viva voz, las cuales quedarían plasmadas en tablas de piedras por la mano directa de Jehová, en un principio, pero que más tarde serían destruidas por el mismo Moisés, en vista de que el pueblo le había fallado en su primer mandamiento. Una cosa que se debe destacar es que no solamente eran 10 mandamientos los que Jehová les iba a entregar al pueblo de Israel, sino un conjunto de leyes que finalmente serían compilados en 613 leyes y ordenanzas, según Maimónides, un sabio israelita nacido en Córdoba, España, por el siglo XII. En esta compilación hecha por Maimónides, los mandamientos se dividen en 248 cosas que debes hacer y 365 que no debes hacer. Ahora bien, ¿por qué solo aparecen 10 mandamientos, como las principales anunciadas? Esto se debe a que fueron las únicas que fueron escuchadas por todo el pueblo de Israel a viva voz de Jehová, desde el monte del Sinaí. Si el pueblo no hubiese tenido pánico de escuchar la voz del Creador, es probable que Dios les hubiera dictado, no solo los primeros 10 mandamientos, sino todas las ordenanzas descritas en la Torá. Los mandamientos de Dios son actitudes personales, por los cuales se debe vivir para considerarse santo, delante de Dios. Este conjunto de ordenanzas se pueden dividir en un grupo de normas legislativas o mandamientos morales, por lo cual se debía regir el pueblo para poder convivir en una comunidad. El quebrantamiento de algunas de estas leyes podrían conducir hasta la pena de muerte, mientras que otras eran más que todo de carácter moral, como por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre. Moisés, cuando baja, se reúne con el pueblo, levantando un altar al pie del monte, y 12 columnas en honor a las 12 tribus. Ordena a jóvenes a sacrificar becerros para ofrecer a Jehová en el altar construido. Toma la sangre y la divide en 2 porciones, y procede a leer el libro del pacto ante el pueblo, donde están escritas las leyes, y que este mismo pueblo se compromete a cumplir. Luego de la aceptación, para sellar el pacto, Moisés esparce la sangre del sacrificio. La mitad sería rociada en el altar, y la otra mitad caería sobre el pueblo presente. Tenemos que hacer la observación, que el hecho de rociar la segunda mitad de la sangre sobre el pueblo, sería más que todo de carácter simbólico, ya que no hubieran bastado todas las vacas y todos los corderos, para rociar ante una multitud de más de 1 millón de personas. Luego de todas estas cosas, Moisés sube por 4ª ocasión a la cima del monte. Y esta vez, acompañado por Aarón, junto con sus 2 hijos, Nadab y Abiú, y con 70 ancianos de la congregación, entre los cuales, estamos completamente seguros de que estaba también Josué. Aarón y sus 2 hijos, eran los elegidos por Dios de antemano, para que fungieran como sacerdotes, una vez fuera erigido el tabernáculo de reunión, aunque ellos quizás aún no lo sabían. Aarón y sus 2 hijos mayores, junto con los 70 ancianos, fueron invitados a celebrar el pacto hecho entre el pueblo de Israel y Jehová. Ya el pueblo había celebrado el pacto al pie del monte, ahora le tocaba a Jehová celebrarlo, y para ellos nombró solo una comisión de 74 personas para que subieran a sellarlo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Estas 74 personas tuvieron el privilegio de haber visto una pequeña parte de la gloria de Dios, y no haber perecido. A esta lista se sumarán más adelante, el mismo Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel y el apóstol Juan. Luego de haber celebrado el pacto en nombre de los hijos de Israel, descendieron y se reunieron con el pueblo, pero no pasaría mucho tiempo cuando a Moisés le tocaría subir por 5ª vez al monte de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí, al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Para este 5º llamado, el motivo de Jehová era darle las instrucciones explícitas a Moisés para la construcción de su tabernáculo.
lo cual sería su nueva casa portátil y provisional. Jehová se trasladaría junto con el pueblo, hasta su morada final, la tierra escogida por Dios, para que allí le fuese levantada una casa. En el tabernáculo, también se colocaría el testimonio, que eran las tablas de piedra, que contenían los 10 primeros mandamientos talladas por los dedos de Dios, y serían resguardadas con recelo en un arca sagrada, diseñada especialmente para ello. Esta vez, Moisés deja a cargo a Aarón y a Abiú, ante los ancianos, y sube con Josué, su fiel servidor, y quien había derrotado a los amalecitas en Refidim. También se da instrucciones precisas a Moisés, para la elaboración de todos los utensilios que serían parte del mobiliario del tabernáculo. El tabernáculo sería el lugar donde Dios haría acto de presencia ante Moisés, durante el tiempo que fuera necesario, y su diseño se debe exclusivamente al mismo Jehová. Su construcción fue uno de los principales motivos por lo cual Jehová desvió la ruta y llevó al pueblo de Israel hasta el monte Horeb en Sinaí. Esta es solo una imagen de referencia del tabernáculo, y en ella se puede apreciar la manera como se distribuía internamente. Ahora, iremos observando cada uno de los componentes de este tabernáculo, que harían parte del santuario de Dios, y sus utensilios. El Arca del Testimonio. El Arca del Testimonio se le llama de esa manera, debido a que en ella se guardaban las pruebas de las señales más importantes, dadas por Dios al pueblo de Israel en su momento. Como por ejemplo, las tablas de piedra, donde se plasmaron los primeros 10 mandamientos, dados a viva voz por el mismo Dios desde la cima del monte Sinaí. De igual manera, también sirvió de resguardo para la vara de Aarón, la cual florecería sin tener raíces. En ella también se resguardaría una medida del maná, semillas que aparecían de la nada en el desierto, y con lo cual Jehová alimentó al pueblo de Israel por 40 años. El Arca del Testimonio era como especie de un cofre, fabricada con madera de acacia, de unos 112,5 centímetros de largo, por 90 centímetros de ancho, e igual medida de altura. Estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, y tenía 4 anillos colocados en los ángulos, por los cuales pasaban 2 varas de madera de acacia, también cubiertas de oro, con que se transportaba. Sobre el arca había una tapa de oro, que se llamaba el propiciatorio, encima del cual 2 querubines de oro se miraban frente a frente, y con sus alas extendidas sobre la cubierta. Su ubicación era en el lugar santísimo del santuario. La mesa de los panes de la proposición. La mesa para el pan de la proposición era de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, y 67,5 centímetros de altura. Fue fabricada de madera de acacia, y cubierta de oro. Era la mesa donde se colocaban los 12 panes de la proposición, un pan por cada tribu de Israel. Los panes debían ser sin levadura, puesto que debían permanecer por 7 días sobre la mesa frente al santuario, y la levadura, con el tiempo produce moho. Estos 12 panes eran reemplazados todos los sábados por otros frescos, y luego podían ser comidos por los sacerdotes. El altar de bronce. El altar de bronce tenía una función única y simple, como el de servir de lugar donde se daban los sacrificios. Su ubicación era nada más cruzar la puerta del atrio, de manera que era lo primero que se encontraba al traspasarla. Se fabricó igualmente de madera de acacia, cubierta de bronce, y medía 225 centímetros de largo, e igual medida era su anchura, y con una altura de 135 centímetros. Tenía un cuerno en cada esquina. El candelero de oro. El candelero de oro, con sus 7 lámparas, estaba en el lado sur del primer departamento del santuario. Era conocido en el pueblo judío como la menorá, siendo uno de los símbolos más importantes. El candelabro de oro funcionaba con aceite puro, y sus lámparas ardían de día y de noche, manteniendo el lugar santo siempre alumbrado. La vestidura de los sacerdotes. Primero tenemos la mitra, que es como una especie de turbante o un tocado, que cubría la cabeza del sumo sacerdote.
Luego le sigue un cintillo de oro, donde estaban grabadas las palabras, Santidad a Jehová, que sujetaba la mitra a la cabeza del sacerdote. Pegado a su cuerpo llevaba la túnica blanca, hecha de lino. Sobre la túnica se usaría un manto de color azul, en cuyos bordes inferiores u orlas colgarían granadas de azul, púrpura y carmesí, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Sobre el manto se colocaba el efod, que parecía una especie de delantal, no tenía mangas y llegaba hasta las rodillas. Tenía puesta 2 piedras de cornalina, y en cada una de ellas estaban grabadas los 6 nombres de las tribus de Israel. Sobre el efod se colocaba el pectoral del juicio, donde iban el Urim y el Tumim. Era como una especie de chaleco y tenía 12 piedras preciosas montadas en engaste de oro. Estaban distribuidas en 4 hileras de 3 piedras preciosas y en cada una estaba grabado el nombre de los 12 hijos de Israel, representando al pueblo. Tanto la túnica blanca, como el manto azul, y el efod, iban sujetados o amarrados a la cintura del sacerdote, por un cinturón hecho de hilos de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Luego de haber permanecido por 40 días en el monte, Moisés es alertado por Jehová acerca de una profanación por parte de los hijos de Israel. Al bajar, se encuentra que con la ayuda de Aarón, el pueblo se había construido un becerro de oro, al cual adoraban, porque se la había dicho a los hijos de Israel, que esos eran los dioses que les sacaron de la tierra de Egipto. De esta manera, y en tan poco tiempo, ya se estaba violentando el primer mandamiento, el cual decía que Jehová era quien los había sacado de Egipto. Producto de su enojo, Moisés quiebra las piedras donde Dios había escrito los 10 mandamientos. Moisés, por temor a Jehová, y una posible exterminación total del pueblo de Israel, se somete a 40 días más de ayuno, buscando la gracia y la misericordia de Dios para con el pueblo. E inclusive, tuvo que implorar misericordia también por su hermano Aarón, hasta que Jehová lo escuchó. Pero de igual manera, había que castigar a los posibles incitadores, y como castigo, mueren 3000 hebreos a manos de los levitas. Este sería el pago en sacrificio por haber desobedecido a Dios. Jehová estaba dispuesto a arrasar por completo a Israel, pero gracias a la intervención de Moisés, se abstuvo de tal cosa. Luego de la matanza y de los 40 días de ayuno, Moisés sube por 6ª vez al monte, para interceder nuevamente por el pueblo de Israel y pedir perdón por sus pecados de idolatría. Moisés estaba dispuesto a pagar por los pecados cometidos por su pueblo, con la intención de que viera la libertad algún día, y pudieran morar en la tierra donde fluía leche y miel, como se lo había prometido a sus ancestros. Pero Jehová dejó en claro, que cada quien pagaría por sus pecados. Jehová acepta no acabar con Israel, y le permitirá llegar hasta la tierra prometida, pero con una condición. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí está la mala noticia, Dios no iría delante de ellos como lo había prometido al principio. En su lugar enviaría a su ángel, ya que por ser un pueblo de corazón muy duro, esto podría causar que de un momento a otro, y a causa de un enojo, los podía exterminar en el camino. Así que les era mejor quitarse sus atavíos mientras decidía qué hacer con ellos. La noticia fue llevada por Moisés al pueblo, y esto causó gran conmoción entre ellos, por lo cual, el pueblo vistió de luto. Por un tiempo, el inicio de la construcción del tabernáculo se vio afectada, debido a que Jehová no se decidía qué hacer con el pueblo de Israel. Moisés pensaba que si Jehová no iba a estar entre su pueblo, no era necesario edificar esta casa para Jehová. Luego de todo esto, y sin tener respuesta alguna de parte de Dios, los trabajos de construcción del tabernáculo se dieron inicio. El pueblo estuvo muy dispuesto a dar sus ofrendas, necesarias para la elaboración de todos los utensilios que se usarían en la nueva casa de Dios. Los ingenieros encargados para ejecutar el diseño de la obra fue uno de la tribu de Judá, llamado Bezaleel, y otro de la tribu de Dan,
llamado Aholiab. Sobre estos dos, fue impuesta sabiduría de parte de Dios para que hicieran todo conforme a la voluntad del Todopoderoso. La estructura del tabernáculo sería elaborada en madera, mientras que las paredes serían elaboradas en telas de cortinas que unidas entre sí formaban una gruesa pared como si fuese de concreto. Los trabajos de la elaboración del tabernáculo de reunión, como lo llamarían, no fueron realizados en medio del campamento, sino que se escogió un lugar apartado. El tiempo que se tomaron los ingenieros para terminar esta obra de Dios fue de 5 meses, empezando los trabajos en el 8º mes y siendo levantado el día 1 del mes de Nisán, del año 1492 a.C., faltando apenas 14 días para el primer aniversario de la salida de Egipto. Es aquí donde Aarón y sus hijos son purificados y ungidos con el aceite de la santa unción para el sacerdocio. El tabernáculo es ungido también con este aceite, al igual que todos sus utensilios, así como el altar. Y una nube se posó sobre el santuario, en señal de la presencia de Jehová en medio de ellos, como dice el siguiente contexto. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana.